Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a Física 1. Hoy en esta clase, segunda clase de esta semana, vamos a continuar con un repaso de la unidad 1, un repaso breve sobre todo lo que ya ustedes han visto, han analizado, de acuerdo a los recursos que se les han dejado. Y bueno, esta semana era para hacer un repaso muy breve, pasar rápido sobre la unidad, pero precisando los puntos más importantes de la unidad para así dejar completamente claro, ya que esta semana deben estar presentando los test y el foro, ¿sí? Y ya bueno, el deber ya deben estarlo resolviendo. La clase pasada vimos lo que era cinemática en una dimensión. En esta clase vamos a ver lo que es el movimiento en dos dimensiones. Rápidamente, en la clase pasada vimos el movimiento unidimensional, donde se vieron los casos de movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estos son casos de movimiento que se dan en una línea completamente recta, ¿sí? Cuando se da en una línea completamente recta, allí decimos que se está moviendo de acuerdo a un sistema de referencia planteado, que se está moviendo en una dimensión. Esto puede ser en una recta horizontal o en una recta vertical. Entonces veíamos que los movimientos que se mueven en una dimensión vertical, en el caso de la Tierra, por ejemplo, es lo que conocemos como la caída libre de los cuerpos, ¿sí? Dejamos un objeto caer libremente, ¿sí? Y lo soltamos de manera tal que salga y su movimiento que se genere completamente vertical, entonces es un movimiento unidimensional. Si el movimiento no se da completamente vertical, entonces ya no es unidimensional. Hay que ver si es en 2 dimensiones, 3 dimensiones. Bueno, y en física más avanzada pueden haber otras dimensiones más. Pero lo que debemos comprender es que un movimiento unidimensional es aquel que se da en una sola dimensión. Esto lo podemos ver como que se mueve en una línea recta donde no se desvía ni para un lado ni para el otro. Porque si se desvía al menos un poquito para un lado, donde se genere un pequeño ángulo de inclinación, allí ya va a ser un movimiento bidimensional o tridimensional, dependiendo de cómo estemos planteando el problema. Entonces, habíamos visto que estos problemas los podíamos analizar completamente y estudiar todas sus características y conocer bien cómo era el movimiento a través de conocer su posición, su velocidad, su aceleración, el tiempo requerido para generar o para producirse el movimiento de una tal manera. Entonces, teníamos las ecuaciones para describirlo completamente. ¿Qué pasa? Habían una diferencia principal en el movimiento vertical, en el caída libre de los cuerpos y en el movimiento rectilíneo que se da en una sola línea recta. Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo, en una línea recta, tenemos dos tipos de movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, donde no existe aceleración, caso contrario que no pasa en el movimiento vertical, en caída libre de los cuerpos. En caída libre de los cuerpos nunca podemos tener un movimiento que sea a velocidad constante, siempre va a haber una aceleración. Entonces, en caída libre de los cuerpos no existe el movimiento rectilíneo uniforme. Existe el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en la horizontal existe también el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto es que existe una aceleración que hace que su velocidad cambie con respecto al tiempo. Es decir, ya no va a tener la misma velocidad durante todo el trayecto, sino que a medida que va cambiando el tiempo, va cambiando su velocidad. Eso es lo que pasa en el movimiento de caída libre. El objeto sale, comienza a caer o comienza a ir hacia arriba, dependiendo de cómo, de cuál problema sea el que estemos tratando. ¿Sí? Porque podemos tener un objeto que simplemente dejamos caer y parte hacia abajo, con velocidad inicial igual a cero, o dándole una velocidad inicial diferente de cero, y se va completamente hacia abajo, o podemos soltar un objeto que vaya hacia arriba completamente vertical,
¿sí? Rectito, rectito. Y ese movimiento hacia arriba también es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque allí existe la aceleración de la gravedad. Entonces, esa es una de las diferencias que hay entre el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento caída libre de los cuerpos. ¿Sí? En el movimiento uniformemente acelerado en la horizontal, la aceleración puede puede tener diferentes valores en el sentido de que para diferentes problemas podemos tener una aceleración diferente. ¿Sí? Podemos tener, por ejemplo, un carro que acelera a 10 metros sobre segundo al cuadrado, o podemos tener, por ejemplo, una gacela que corre a, por decir algo, con una aceleración de 25 metros sobre segundo al cuadrado, o tenemos una canica que dejamos correr y va en movimiento acelerado a 10 metros sobre segundo al cuadrado. En fin, podemos para diferentes problemas tener un valor diferente de la aceleración. Lo que sí pasa es que ese valor de la aceleración en ese problema se mantiene constante a medida que transcurre todo el movimiento. Ok. En caída libre de los cuerpos pasa una cosa, que la aceleración ya es constante y ya la conocemos. Esto nos facilita un poco el problema porque ya no tenemos que ya no tenemos que buscar o calcular una aceleración porque siempre la aceleración la vamos a tener. La aceleración es la aceleración de la gravedad, que en el caso de que si estamos a nivel del mar la podemos tomar como 9.8 y si estamos en una montaña, bueno, puede variar un poquito, pero normalmente esos valores de la gravedad se conocen. Pero básicamente es un valor constante que conocemos y en términos de resolución de ejercicio, normalmente tomamos un valor de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional. Entonces, en el movimiento de caída libre, siempre la aceleración va a valer 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y por convención internacional, lo que se suele hacer es tomar la dirección de la aceleración siempre negativa. Todo lo que va hacia abajo es negativo y tomamos la aceleración de la gravedad como negativa, pero bueno, esto depende de cómo uno quiera poner los sistemas de referencia, pero normalmente se pone como que va hacia abajo de manera negativa. Listo, eso es un breve resumen rápido de lo que vimos la clase pasada. Pues hay unas ecuaciones que están allí, ya ustedes las conocen, y ahora vamos a aplicar básicamente esas mismas ecuaciones, pero con una cierta modificación para estudiar movimientos un poquito más reales, más adaptados a la realidad, porque a veces es difícil tener un movimiento completamente rectilíneo, pero no hay problema si no es completamente rectilíneo, sino que se desvía un poco, podemos tener movimientos que se conocen como movimientos bidimensionales y si vamos más general, hay movimientos tridimensionales. Pero por los momentos en esta unidad vamos a ver el movimiento bidimensional o movimiento en dos dimensiones, bidimensional porque bi es dos, dimensional es de acuerdo a la dimensión. Entonces, comencemos con este tema. Los movimientos bidimensionales son más amplios, más generales y lo vemos comúnmente. ¿Sí? Tenemos estos movimientos, si lanzábamos un objeto, ese objeto lo lanzábamos hacia arriba o lo lanzamos hacia cualquier lado, normalmente ese objeto va a subir, 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 subir hasta un punto máximo y luego va a bajar. ¿Sí? Aquí existen el movimiento en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque si vemos, este es el objeto que se mueve, comienza a moverse inicialmente, está aquí, y un tiempo después, en la dimensión X se encuentra acá, y en la dimensión Y, si tomamos este eje como el eje Y, vuelve nuevamente a salirme las... Si tomamos este eje acá, inicialmente estaba acá, luego va a estar 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 acá, luego llega a este punto máximo acá,
Y para X es exactamente lo mismo. Primero está allí, luego está aquí, luego está aquí, luego está aquí, luego está acá. Es decir, va cambiando tanto en X como en Y. Cambian las dos dimensiones. Primero aumenta su distancia en Y y luego disminuye su distancia en Y. Es decir, va hasta un punto máximo, una altura máxima, y luego vuelve a su altura inicial, pero vean, por ejemplo, en este caso, en X nunca retrocede, ¿sí? Entonces tenemos un movimiento que se da en una dirección y se da en otra, al final queda en una posición diferente de X, pero termina en la misma posición que tenía inicialmente en Y. Entonces son problemas más generales, más complejos que podemos igualmente estudiar. Aquí está el caso, por ejemplo, de el juego que todos deben conocer, Angry Birds. Allí básicamente es un juego de movimiento en dos dimensiones, que es el lanzamiento de proyectil. Uno en el juego a al ave, sea hacia acá, dependiendo de a dónde lo queremos tirar, hasta dónde queremos que caiga. Si queremos que caiga aquí, entonces nosotros siempre tratamos de calcular una trayectoria que venga y haga esto, o si necesitamos que pegue acá para hacerlo caer más rápidamente, entonces nosotros tratamos de calcular una trayectoria que venga así, y entonces allí básicamente lo que hacemos es un juego de lanzamiento de proyectiles. Básicamente lo que estamos haciendo física cada vez que jugamos Angry Birds. Y así hay muchos movimientos. Por ejemplo, una gacela cuando va corriendo, si nosotros planteamos un sistema de referencia acá, si decimos que aquí es donde está el suelo, digamos que el suelo es completamente recto, para no entrar en problemas más complejos. Lo que pasa es que a mí me sale la línea recta, no tan recta. Digamos que el suelo está acá. Bueno, digamos que ustedes me creen que es una línea completamente recta. La gacela puede ir corriendo y en algún momento va a ir corriendo en esta dirección, es decir, cambia su posición en X, cada vez va a ir más hacia adelante o hacia atrás, como lo quieran ver. Pueden decir que hacia allá es negativo porque va corriendo hacia la izquierda, o que es positivo de acuerdo al sistema de referencia que tomamos. Y va corriendo en esta dirección, pero hay momentos donde salta y hay momentos donde regresa al suelo para volverse a impulsar. Y entonces va haciendo este movimiento en y un movimiento en X. Es decir, él va haciendo un movimiento más o menos de este estilo. Sí, es que es un movimiento en dos dimensiones, porque si lo venimos a ver, cambia en esta dimensión y cambia en esta dimensión. En estas dimensiones hace un vaivén y en esta dimensión es un movimiento que va siempre hacia adelante en una dirección. Y así, bueno, podríamos tomar aquí miles de ejemplos. Un cañón, vean, este cañón es un ejemplo interesante según lo que plantean acá, porque normalmente el cañón cuando dispara, digamos que tenemos el cañón completamente recto, ¿sí? Por no ponerlo un poco más complejo, sino una situación completamente sencilla, sin ángulo de inclinación, para ver exactamente qué es lo que pasa en el movimiento bidimensional, en el movimiento en dos dimensiones, con respecto al movimiento en una sola dimensión. Por ejemplo, tenemos este cañón y se dispara. Lo que realmente pasa es lo que se ve aquí en esta línea curva con la bola de cañón en azul. Normalmente el cañón es disparado y si va aquí en el aire, el cañón en algún momento comenzará a decaer, a decaer, a decaer. ¿Por qué? Debido a qué, mejor dicho, debido a la gravedad que lo va a alar hacia la Tierra. Y esto es un movimiento bidimensional. Se mueve en esta dirección y se mueve en esta dirección hacia abajo. Se mueve en dos dimensiones, un movimiento bidimensional. Aquí colocan y podemos ver básicamente qué pasaría
si el movimiento o cómo fuese el movimiento para que fuese solamente en una dimensión, ¿sí? En una dimensión sería, en este caso, por ejemplo, ponen que si la velocidad inicial fuese 0. Es decir, se suelta la bola del cañón, pero con una velocidad inicial igual a 0. Y entonces, ¿qué va a pasar? Caída libre de los cuerpos. Se va a acelerar hacia abajo debido a la aceleración de la gravedad. ¿Por qué no va hacia adelante? Porque no tiene una velocidad que haga que cambie su posición con respecto al tiempo, ¿sí? Si la velocidad es 0, su posición con respecto al tiempo no cambia. Entonces, no cambiaría la posición en el eje horizontal. Pero como se está dejando y hay una aceleración, esa aceleración va a hacer que cambie su velocidad. Cambia de 0 a una cierta velocidad que, si cae de acuerdo a la gravedad, va a ir cambiando 9.8 metros sobre segundo cada segundo, ¿sí? Es decir, que cada segundo inició con velocidad 0, después de un segundo va a tener una velocidad de 9.8 metros sobre segundo, y después de 2, de 19.6, y así sucesivamente. Entonces va a caer rectito hacia abajo. Ahora, supongamos que no existiese la gravedad, ¿sí? Si no existiese la gravedad y la velocidad de 0, esto no se movería de acá. Se quedaría allí porque no habría un cambio de la posición con respecto al tiempo, porque la velocidad es 0, pero tampoco caería hacia abajo porque no hay nada que lo ale hacia abajo, no hay nada que lo atrae hacia abajo, ¿sí? Tiene que haber una atracción. Si nada lo atrae, entonces se queda allí, se quedaría inmóvil. O pasaría de, si no hay gravedad, pero se le da una cierta velocidad, él va a cambiar esa velocidad, lo que me representa es un cambio en la posición con respecto al tiempo, entonces va a cambiar su posición con respecto al tiempo. Cambia su posición con respecto al tiempo. A medida que va cambiando el tiempo, que va aumentando el tiempo, él va cambiando su posición. Pero como no existe gravedad, entonces haría este movimiento completamente recto, 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 y siempre seguiría recto. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo vaya a traer hacia la tierra o hacia el mar acá en este caso, ¿sí? Entonces, vean la diferencia de un movimiento unidimensional y un movimiento bidimensional. Entonces, bueno, cuando ya nos vamos a las ecuaciones, ya hablamos, vemos y sabemos diferenciar un movimiento en una dimensión y un movimiento en dos dimensiones, entonces podemos comenzar a escribir las ecuaciones, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, vectores de posición, velocidad y aceleración. Entonces ahora, como estamos en dos dimensiones, es necesario tratar todas estas magnitudes como magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque a nosotros no solamente nos interesa conocer la magnitud como tal, el tamaño, sino cómo es su posición. Entonces, un vector en una dirección tiene una característica, tiene básicamente el tamaño y hacia dónde apunta, y en dos dimensiones también, pero en dos dimensiones va a tener componentes además. Entonces, va a tener una componente en la horizontal y una componente en la vertical, como ustedes ya deben saber. Entonces tenemos, por ejemplo, el vector posición nos genera lo que es el vector desplazamiento. ¿Qué es el vector desplazamiento? Cuánto ha transitado, cuánto ha recorrido de un punto hasta otro. ¿Cuál es esa distancia que hay desde un punto hasta otro? ¿Sí? Del recorrido de la partícula. Entonces, tenemos, ya lo escribimos en función vectorial, tenemos que el desplazamiento es el cambio de la posición con respecto al tiempo, y eso se define como la posición final menos la posición inicial. Pero ahora, vean, como aquí estamos en dos dimensiones, estamos en la dimensión Y y en la dimensión X, entonces cuando esa posición cambia, no solamente cambia en X, como lo teníamos antes, o no solamente cambia en Y, como lo teníamos antes, sino que hay un cambio tanto en X como en Y. Por ejemplo, inicialmente tenemos la partícula en A y va hasta B. En este caso, cuando va de A hasta B, vean, en A tenía esta posición en Y, y en B tenía esta posición en Y.
¿sí? Hubo un cambio, fue desde aquí hasta aquí. Y en X, en A tenía esta posición, y en B ahora tiene esta posición, es decir, fue de aquí hasta acá. Entonces, cuando la partícula se mueve, ¿sí? Varía tanto X como Y. Entonces, tenemos que hacer una representación más amplia del movimiento. No es simplemente el cambio en X o el cambio en Y, es el cambio tanto en X como en Y eso me representa el cambio en el vector posición. Entonces, ese vector posición, ¿cómo lo tomo? Lo tomo como la distancia que hay, la magnitud de ese vector es la distancia que hay desde el origen hasta donde se ubica la posición. Entonces, este sería el vector que tiene coordenadas tanto X como Y. ¿Sí? El vector A va a tener esta coordenada tanto en Y como en X, y en B tendrá un valor en X y un valor en Y. Entonces, la velocidad promedio ahora que va a hacer es el cambio en la posición con respecto al tiempo, pero este cambio en la posición va a venir dado es por el cambio en el vector posición, ¿sí? Y entonces el cambio en el vector posición va a haber un cambio en X con respecto al tiempo y un cambio en Y con respecto al tiempo. Si ven aquí, por ejemplo, Y cambió este pedacito, nada más, un poco. Y X cambió en una magnitud mayor. Es decir, hubo un cambio más grande en X que lo que cambió en Y. Entonces, si hablamos de velocidades, cuando separamos la componente y vemos cómo se movió en X, cómo se movió en Y, podemos decir que en X se movió más rápido de lo que se movió en Y. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver cómo son estas velocidades. Entonces, en el movimiento bidimensional podemos trabajar como trabajamos, es vectores por completo, una forma fácil o más sencilla para resolver todo el problema es separar el problema en dos, ¿sí? Y separarlo en dos no quiere decir que vaya a ser más difícil. Ahora teníamos un problema, ahora lo vamos a tener dos, tenemos que trabajar el doble. No, no. Más bien, cuando lo separamos en dos, se nos vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es dividir el trabajo de un movimiento bidimensional que es más complejo, a hacer dos trabajitos de movimiento unidimensional que son más sencillos. ¿Sí? Entonces, lo llevamos a movimientos más sencillos que podemos trabajar de una mejor manera porque es mucho más fácil, es cosa que ya conocemos, con una pequeña diferencia, pero que no es gran cosa. Entonces así tenemos el vector velocidad promedio, que es el cambio en el vector posición, es decir, cuánto cambió este vector, es decir, este cambio que tenemos acá, este vectorcito que nos queda acá, dividido para el tiempo que tardó en generarse este vector acá. Y la aceleración promedio no es más que el cambio de la velocidad promedio con respecto del tiempo. Ahora, acá tenemos un movimiento bidimensional, una partícula que genera esta curva que tenemos acá, esta curva que tenemos acá. Y tenemos la partícula inicialmente en un punto A, después la tenemos en un punto B, después ese B cambia y vuelve a cambiar. Bueno, aquí no sé, creo que este B, B', B2', este es delta R1, delta R2, delta R3. Entonces, inicialmente la partícula tenía este radiovector o este vector que tenemos acá, ¿sí? Y luego estaba acá y luego estaba acá. Entonces hay diferentes vectores para las diferentes posiciones. Entonces, si nosotros queremos conocer, por ejemplo, cuánto vale la velocidad en un punto en específico, es decir, ya no nos interesa saber cuánto vale para ir desde un punto hasta otro, sino cuánto vale la velocidad justo aquí o justo aquí o justo aquí o justo aquí o donde sea, nosotros podemos tomar lo que es la velocidad instantánea. Por ejemplo, en el punto A, ¿sí?
¿Qué hacemos? Tomamos esta línea tangente, como ya habíamos visto en clases anteriores, la velocidad es el límite cuando delta t tiende a cero del cambio en el vector posición con respecto al tiempo. Y eso me da la derivada de la función posición con respecto al tiempo. Pero si no lo hacemos por cálculos, porque no conocemos, por ejemplo, la función, ¿sí? Pero conocemos la curva, bueno, si conocemos la curva, conocemos la función, intuitivamente. Pero si lo que tenemos es la curva, nosotros simplemente decimos si queremos saber, por ejemplo, en este punto, cuánto vale la velocidad, tomamos la recta tangente, ¿sí? Vemos cómo es su dirección, en este caso, si es una pendiente negativa, su dirección va a ser negativa, y tomamos la tangente de bueno, tomamos la pendiente de esta recta tangente y la pendiente de esa recta tangente es la velocidad instantánea en ese punto. Por ejemplo, acá, si nosotros hacemos, bueno, eso debería ser una recta nuevamente, chicos, siempre discúlpenme cuando no puedo dibujar la línea recta, pero hacerla con el mouse es un poco complicado. Digamos que esta es una línea recta, aquí podemos calcular la velocidad calculando la tangente a esta curva, ¿sí? La pendiente de la recta tangente, de esta recta tangente, y su dirección, aquí vemos que es creciente, es positiva, tiene velocidad positiva y el valor va a ser la pendiente de esta recta tangente. Y así sucesivamente en cualquier posición. Y bueno, para la aceleración instantánea es exactamente lo mismo. Tenemos un vector velocidad que va cambiando, ¿sí? La aceleración promedio es el cambio de la velocidad del vector velocidad con respecto al tiempo. En este caso sería este vector que calculamos aquí, o este vector que tenemos acá. Lo que hacemos es básicamente tomar este vector velocidad inicial. Sabemos que tenemos este vector acá, velocidad final, y este vector lo llevamos hasta esta punta acá. Lo colocamos allí y bueno, hacemos una suma vectorial y vamos a tener el vector delta v. ¿Sí? Este vector es el cambio que tuvo la velocidad con respecto al tiempo. Si no cambia la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué quiere decir? Que este vector velocidad se debería repetir exactamente aquí. ¿Sí? Y entonces si trasladamos el vector inicial al vector velocidad final, va a coincidir con el mismo y va a ser cero. ¿Sí? El cambio. Entonces no habría cambio. Pero como sí hay un cambio, entonces podemos hacer un análisis vectorial allí y saber cuánto vale su velocidad final. O cuánto vale el cambio en su velocidad. Ahora tenemos, voy a mover esto un poquito para acá para que... El movimiento en dos dimensiones con aceleración constante. Nosotros habíamos escrito una ecuación que tenía esta forma que tenemos acá. Nosotros... Y una ecuación que tiene esta forma. Para el movimiento unidimensional. En el movimiento unidimensional nosotros decíamos que la posición final iba a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Que si era caída libre de los cuerpos, esta aceleración cambiaba por la gravedad y su signo era negativo. Y para calcular la velocidad final, decíamos que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora, si estamos en dos dimensiones, si varía tanto en X como en Y a medida que transcurre el tiempo, entonces esta velocidad, tengo una velocidad inicial, si esa velocidad inicial tiene este cierto cambio, ¿sí? Aumenta un factor. ¿Cuál factor? Aceleración por tiempo. Es decir, esta velocidad inicial le aumenta a esa velocidad inicial. Déjenme borrar esto. Le aumenta este factor.
Entonces, si nosotros sumamos vectorialmente este vector B sub I más este vector que está acá, A por T, que es una velocidad, aceleración por tiempo de velocidad, nos genera este vector final que tenemos aquí. ¿Ve? Es simplemente una suma vectorial. A un vector le sumamos otro vector y nos genera un vector resultante, que es básicamente lo que tenemos acá. A este vector le sumamos este vector y nos genera este vector resultante. A este vector es básicamente lo que tenemos aquí. Este vector, le sumamos este vector y tenemos un vector resultante. Ahora, cuando analizamos, voy a limpiar todo esto. Cuando analizamos acá, entonces vemos, tenemos un vector B sub I, ¿sí? Como vector. El vector en dos dimensiones tiene dos componentes. La componente, en este caso, Y y la componente X. Entonces, el vector B sub I tiene una componente en X, la velocidad en X, B sub I. Y tiene una componente en Y, velocidad en Y, B sub Y. Y la aceleración también va a tener una componente del A su xt en la dirección X y a su yt en la dirección Y. Entonces, si nosotros vemos, tenemos ahora una, dos, tres, cuatro variables implicadas, ¿sí? Pero básicamente eso lo escribimos de forma vectorial acá. Escribimos todo lo que está en la dirección X más todo lo que está en la dirección Y. Y luego, bueno, podemos hacer un replanteamiento y decimos, bueno, vamos a escribir las velocidades juntas, porque es una misma, la velocidad en X más la velocidad en Y, velocidad en Y más velocidad en J, más aceleración por tiempo en Y, más aceleración por tiempo en J. Todo esto lo podemos escribir como la aceleración total, porque si aquí vemos tenemos la aceleración en una dimensión más la aceleración en otra dimensión, da la aceleración total, y la velocidad inicial en una dirección más la velocidad inicial en otra dirección es el vector velocidad inicial. Y entonces podemos escribir esta velocidad final sea en sus componentes o sea en su forma vectorial compacta, ¿sí? En un solo vector. Decimos el vector velocidad. Pero cuando vemos esta ecuación aquí, así como un vector, ya sabemos que esto tiene dos dimensiones, X y Y, y que esto tiene dos dimensiones, X y Y. Para las coordenadas X y Y de la partícula pasa exactamente lo mismo. Tenemos, por ejemplo, este vector acá, R sub I. Luego, si queremos saber el vector final, posición, el vector posición final es la posición inicial, el vector posición inicial, que es este que tenemos acá, a ese vector posición final le vamos a sumar este otro vector, que es el correspondiente al cambio que hay en esa posición de acuerdo a la velocidad que lleva en el tiempo, que es esto que tenemos acá. Y si el movimiento tiene una aceleración, como nos dice aquí, que es un movimiento con aceleración constante, esa aceleración constante viene dada, me genera un vector posición que equivale a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto que está acá. Entonces, cuando sumamos esos tres vectores, es decir, cuando hacemos esto mismo que tenemos acá, pero para esos tres vectores, nos va a generar este vector posición que tenemos aquí. Igualmente tenemos X sub I, Y sub I, Bx sub I por T, B sub Y por T, un medio de aceleración en X por el tiempo al cuadrado, un medio de aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Es exactamente, entonces podemos dividirlo en estas componentes y la suma de esas dos, o la superposición de esas dos ecuaciones, es el vector posición que tenemos acá.
¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que es la teoría del movimiento en dos dimensiones. Ahora, cuando vamos a estudiar el movimiento bidimensional, tenemos modelos, por ejemplo, como el modelo de lanzamiento de proyectil, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo aplicamos estas ecuaciones, ¿sí?, generales a lo que son los movimientos particulares. Entonces, por ejemplo, en el movimiento de proyectil tenemos nuevamente la ecuación para la posición. ¿Sí? Queremos saber la posición en cualquier instante de tiempo, es decir, la posición final a medida que transcurre el tiempo. Vean que aquí tenemos tiempo y tenemos tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos básicamente que resolver esta ecuación para el movimiento que se nos da en esta dimensión. ¿Sí? Entonces, el lanzamiento de proyectil es básicamente un movimiento de un objeto que sube y baja y se desplaza al mismo tiempo en el eje X, ¿sí? Porque si no fuese un objeto que podríamos tratar como un objeto en caída libre. Si solamente sube, digamos que esto es completamente recto, y luego baja por la misma trayectoria, es caída libre. Pero si el objeto parte de acá, sube, baja, y al mismo tiempo se desplaza, ¿sí? Tuvo tanto un desplazamiento en Y como un desplazamiento en X. Eso es un modelo físico que se conoce como el lanzamiento de proyectil, un movimiento de proyectil. Es un movimiento parabólico. También se conoce como el movimiento parabólico. Entonces, tenemos que adaptar nuestras ecuaciones del movimiento bidimensional a este movimiento que tenemos acá. Entonces, RF, que es el vector posición final, es igual al vector posición inicial, más el vector velocidad inicial por el tiempo, más un medio de, en este caso, solamente la gravedad actúa como aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa en el movimiento de proyectil? Luego que un objeto es soltado y genera un movimiento parabólico, en X no hay aceleración. Este movimiento que se genera acá es un movimiento con velocidad constante, es decir, con la velocidad que salió en X, esa velocidad en X siempre la va a mantener. Pero la velocidad en Y va a variar. ¿Por qué? Porque él se va a mover hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que llega a una altura máxima. Cuando llega a una altura máxima, su velocidad es 0, y luego comienza a aumentar su rapidez, pero ahora con la velocidad en sentido contrario, ¿sí? Hasta que llega al suelo y bueno, el suelo cae, puede detenerse, puede seguir, pero básicamente siempre nos importa saber hasta dónde cae. Luego lo que pasa es si cae, rueda, ¿no? Bueno, eso por los momentos no nos interesa. Entonces, ¿qué pasa en ese movimiento? Veamos este gráfico que tenemos acá. Tenemos una partícula que se va a mover tanto en X como en Y. Decimos que se va a mover en un plano XY. Entonces, cuando sale, va a salir con una velocidad inicial, ¿sí? Entonces, si tiene una posición inicial, digamos que está en el origen en 0, la posición va a tener un cambio de posición, velocidad por tiempo, y va a tener un cambio en la posición también como un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La gravedad actúa hacia abajo y entonces genera este vectorcito que está acá. Entonces, si no hubiese gravedad, la partícula cambiaría su posición hasta este punto. Pero como hay gravedad, la gravedad genera un vector posición en este sentido, o una posición que va en este sentido y hace que disminuya esta magnitud y que quede acá, y el vector posición final sea este que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, vean cómo afectan los dos vectores.
tenemos este vector, velocidad inicial. Si no existiese gravedad, la magnitud de esta velocidad haría que la posición de la partícula estuviese después de un cierto tiempo en este punto. Pero como existe la gravedad que apunta hacia abajo, eso hace que se reduzca esa posición en este valor que tenemos acá, en esta magnitud. Y que al final el cambio en el vector posición sea solamente este. ¿Vean? Aquí es un cambio en el vector posición. ¿Sí? Esta es la posición final. Y así, esta gravedad, si no existiese gravedad, esta partícula hiciese este movimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo atraiga hacia abajo. Pero como está esta gravedad que está cambiando, cuando va aquí, luego cuando debería ir aquí va aquí, cuando debería ir aquí, la gravedad hace que vaya aquí, cuando debería ir aquí, la gravedad hace que vaya acá, cuando va acá, la gravedad hace que vaya acá. ¿Sí? Es decir, la gravedad es la que genera ese movimiento parabólico. Es decir, va hacia arriba, se detiene y luego va hacia abajo. Es producto de la aceleración de la gravedad producida por la fuerza gravitacional. ¿Sí? Entonces la gravedad es la que genera ese movimiento característico de un lanzamiento de proyectil, que es un movimiento parabólico a medida que avanza el tiempo. Entonces nosotros podemos calcular, por ejemplo, el tiempo total de vuelo, el tiempo que se tarda en ir y llegar. Podemos calcular, por ejemplo, la altura máxima, que podemos escribirla como h o como y máxima. Podemos calcular el alcance horizontal, que muchas veces lo escribimos como r, o x máximo, que es hasta dónde va a llegar. ¿Sí? Entonces podemos analizar este problema y sacar todas sus características. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el lanzamiento proyectil, es un movimiento en 2 dimensiones, va a tener una velocidad inicial. Inicialmente se le da la velocidad inicial y se suelta. Esa velocidad inicial va a tener una componente en y una componente en x si se lanza de una forma inclinada, vea que haya un ángulo. ¿Sí? ¿Qué pasa si el lanzamiento se da completamente horizontal? Va a salir sin ningún ángulo en este sentido y va a subir y va a bajar. Es movimiento o es el modelo de caída libre de los cuerpos. O si lo lanzamos con esta velocidad inicial, ¿sí? Hacia acá, sin ningún ángulo de inclinación, va a ser un movimiento unidimensional, que puede ser velocidad constante o velocidad o aceleración constante, pero en esta dirección. Pero entonces, como sale inclinado, entonces tiene tanto una componente en X como una componente en Y. Y vean, en cualquier momento, nosotros podemos ver cuánto vale la velocidad, el vector velocidad, y ese vector velocidad va a venir dado por las componentes. Vean que tenemos una componente en X y una componente en Y. Si observan este gráfico, esta componente en X siempre es la misma. ¿Por qué? Porque en X nunca se acelera en un movimiento proyectil. Es decir, en el movimiento de proyectil no existe aceleración en la componente horizontal. Pero si ven, inicialmente, el vector aceleración tenía una cierta magnitud, que esa magnitud ha ido disminuyendo. Por ejemplo, en su punto máximo, donde su velocidad en y es 0, vean, no existe velocidad en y 0, no existe esa componente de vector. Y el vector velocidad tiene la misma magnitud que el vector velocidad horizontal. ¿Por qué? Porque no cambia nunca ese vector velocidad horizontal. No tiene aceleración, no cambia, ni aumenta ni disminuye. Entonces, vean, seguimos. El vector velocidad siempre es el mismo. Ahora, aquí había llegado a 0 y ahora aquí comienza su magnitud a aumentar nuevamente, pero que en otra dirección. Inicialmente va en esta dirección y luego va en esta dirección. Es decir, la velocidad cambió. ¿Sí? Cambió, va cambiando tanto en magnitud como en velocidad. Cuando llega a este punto,
que es el origen para Y, el 0 en Y. Si se dan cuenta, esta velocidad que tenemos acá en magnitud es igual a la magnitud de esta velocidad que tenemos acá, pero en direcciones contrarias. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en dos puntos iguales, de alturas iguales, un objeto que se está moviendo en movimiento parabólico va a tener la misma magnitud de la velocidad, es decir, va a tener la misma rapidez, pero los sentidos van a ser contrarios. Uno va a ir hacia arriba y el otro va a ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es un lanzamiento de proyectil. Aquí vamos a limpiar todo esto. Y bueno, como tenemos un ángulo, acá tenemos una inclinación. Esa inclinación viene dada por un ángulo. El ángulo es el que me dice la dirección con la que se está moviendo. Se está moviendo con una cierta magnitud de velocidad en la dirección de tantos grados. ¿Sí? Esta magnitud que tenemos acá. Entonces, si esta es la velocidad y estas son sus componentes, entonces básicamente lo que podemos hacer, por ejemplo, trazamos acá, esta velocidad es igual a esta velocidad, es exactamente lo mismo, o hacemos acá, este vector es este mismo vector, que está acá, exactamente lo mismo, y vemos que se forma un triángulo rectángulo. Entonces podemos aplicar trigonometría para conocer las componentes de esta velocidad. La componente de esta velocidad es, si tenemos, por ejemplo, la velocidad en Y, su Y, ¿a qué va a ser igual? A la magnitud del vector velocidad inicial, como estamos cateto opuesto al ángulo, va a ser por el seno del ángulo. Y para la velocidad inicial en X es la magnitud del vector velocidad multiplicado por el coseno del ángulo. Vean que es el coseno, el cateto adyacente, entonces vamos a tener la velocidad por coseno de θ. ¿Sí? Esas expresiones salen de aplicar trigonometría a el problema. Y así podemos ir sacando las componentes en cada punto que nosotros queramos. Y vamos a obtener el vector velocidad en X y velocidad en Y en cualquier punto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿cuánto vale el ángulo? Vale 0. La magnitud de la velocidad por el seno de 0, seno de 0 es 0, por la velocidad sí es 0. Por eso es que la velocidad se hace 0 allí. Entonces, acá, bueno, tenemos las ecuaciones para el alcance horizontal y la altura máxima de un proyectil. Cuando tenemos la altura máxima, es la velocidad final, usamos la ecuación. Vean que separamos las ecuaciones, podemos escribir B sub Y final es igual a B sub Y inicial más aceleración en Y por el tiempo, y podemos escribir B sub X final es igual a B sub X inicial más aceleración por el tiempo, pero como les dije, en X no hay aceleración, la aceleración sería 0 y por eso es que la velocidad final siempre es igual a la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces véanlo claro por allí. Pero en Y sí tenemos aceleración y esa aceleración es la aceleración de la gravedad. Si el objeto va hacia arriba, parte con una velocidad positiva, pero como la aceleración de la gravedad es negativa, hace que se vaya contrarrestando de forma tal que llegue a un punto donde anula completamente esta velocidad inicial. Y en ese punto la velocidad es 0. Y ese es el punto máximo de altura que puede alcanzar el objeto cuando va en lanzamiento de proyectil. ¿Por qué alcanza ese punto máximo? Porque cuando ya no tiene velocidad, no tiene cómo seguir. Entonces, allí, instantáneamente, momentáneamente se detiene y luego comienza a caer, comienza a aumentar su velocidad, pero en la dirección contraria. Entonces, para conseguir cuánto vale la altura máxima, necesitamos saber qué tiempo se necesita para llegar a este punto máximo que tenemos acá. Pero teniendo esta ecuación, si conocemos con qué velocidad partió, sabemos que
Al llegar acá la velocidad va a ser 0, entonces este término que tenemos acá se nos va a anular, es 0, y simplemente despejamos el tiempo. ¿Sí? Despejamos el tiempo, ¿por qué? Porque vamos a necesitar cuánto vale ese tiempo para conocer su altura máxima. Entonces escribimos una ecuación para y, como la escribimos para y, entonces vean, esta es una ecuación de componente, esta no es la ecuación vectorial, esta es la ecuación de la componente. Tenemos velocidad inicial por el seno de teta, que es la velocidad inicial en y, 0 para la velocidad final, en su altura máxima, su velocidad es 0, menos la gravedad por el tiempo que se tarda para ir desde el origen hasta el punto A. Entonces, al despejar, pasamos esto al otro lado positivo y la gravedad que está multiplicando la pasamos a dividir y nos queda que el tiempo para llegar a su altura máxima es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido para la gravedad. Ahora, si queremos conocer cuánto vale su altura máxima, simplemente usamos la ecuación de la cinemática. Y es igual a y inicial, pero si partimos desde el suelo, decimos que y inicial es 0, más la velocidad por el tiempo, menos, en este caso menos porque es la gravedad, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál tiempo? Este tiempo que acabamos de calcular acá, el tiempo para ir hasta este punto. Entonces, y máximo, o h, es igual a la velocidad inicial, que es v sub i por el seno de teta, multiplicada por el tiempo, que el tiempo es v sub i seno de teta sobre la gravedad, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El tiempo es v sub i seno de teta entre la gravedad, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Cuando sacamos esta cuenta, velocidad inicial por velocidad inicial, da velocidad inicial al cuadrado, seno por seno da seno al cuadrado, dividido por la gravedad, aquí nos queda menos un medio de la gravedad, velocidad inicial al cuadrado, seno al cuadrado, gravedad al cuadrado, con una gravedad que está aquí multiplicando, queda simplemente gravedad. Son dos términos semejantes, dos términos completamente iguales, entonces tenemos que este término que está completo, porque tiene un 1, menos un medio del mismo término, nos queda un medio del término que tenemos. ¿Sí? Esa es una cuentica que ustedes deben resolver, deben sacar para que tengan práctica. ¿Sí? Pero es simplemente decir velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado entre la gravedad menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado sobre la gravedad es igual a un medio positivo. Listo. Para X, ¿sí? Para X hacemos exactamente lo mismo, analizamos el problema, pero ahora con las ecuaciones para el movimiento en X. Entonces sabemos que la velocidad en X inicial es igual, va a ser igual en todo el tiempo, entonces la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? La velocidad en el punto B. Y eso es igual a la velocidad por el coseno del ángulo con el que se lanza. ¿Sí? Entonces siempre va a valer lo mismo porque en X no hay aceleración, nunca cambia la velocidad. Y la posición R, todo el alcance que ha alcanzado, podemos decir que va a ser la posición en X en B en un tiempo t igual a 2 veces el tiempo en A. ¿Sí? ¿Por qué 2 veces el tiempo en A? Porque el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. ¿Sí? Entonces, lo que se tardó para ir desde O hasta A es lo mismo que se tarda para ir de A a B. ¿Sí? Entonces, el tiempo total de vuelo sería de O a A a B. ¿Sí? Si de O a A se tardó un tiempo t sub A, entonces para llegar a B tarda el doble, 2 veces t sub A. ¿Sí? Tan fácil como eso. Entonces, la posición final es igual a la velocidad, la posición inicial, pero estamos en 0, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, más velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, pero como no existe aceleración, ese término desaparece. Como estamos en la posición inicial igual a 0, también desaparece y nos queda solamente velocidad en X inicial por el tiempo que tarda en llegar a B, que es 2 veces el tiempo de A. Entonces, la velocidad inicial, V sub I coseno de teta,
multiplicado por 2 veces T sub A. B sub I coseno de teta es igual a 2 veces B sub I por el seno de teta sobre G. Eso es igual, B sub I por B sub I, da B sub I al cuadrado, 2 por 1, 2. Seno de teta por coseno de teta sobre la gravedad. Y el seno de teta por el coseno de teta, 2 veces eso es lo mismo que el seno de teta. Esto es una identidad trigonométrica que ustedes pueden chequear en su curso de matemáticas. ¿Sí? Una identidad trigonométrica que usamos para no escribir de forma tan grande ni sacar tantos cálculos metiendo senos y cosenos, sino que simplemente lo reducimos a esta expresión, R igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Y aquí tenemos una gráfica que nos representa esos movimientos dependiendo de cómo va a ser el alcance horizontal, dependiendo de, y la altura máxima dependiendo del ángulo que tengamos en el lanzamiento, ¿sí? Entonces aquí podemos ver para ángulos pequeños, a dónde va a llegar, a qué altura va a llegar, ¿sí? Para ángulos cuando vamos creciendo. Entonces, vean, aquí podemos notar con cuál ángulo, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo de 45 grados, es el ángulo que me genera el alcance horizontal máximo. ¿Sí? El alcance horizontal máximo lo vamos a obtener en un ángulo de 45 grados. Por eso, por ejemplo, cuando juegan béisbol, el bateador cuando logra pegarle a la bola y se forma un ángulo de 45 grados después del contacto de la bola de la pelota con el bate, allí va a tener su velocidad máxima. Entonces, dependiendo de cuánto sea la fuerza, el impulso que hubo allí, la pelota puede o irse cerca o irse muy lejos, pero si el ángulo es 45 grados, va a llegar lo más lejos posible que pudo haber llegado con esa velocidad inicial que se le imprimió. ¿Sí? Entonces vea que dependiendo de la velocidad inicial, ¿sí? Aquí dice, tenemos una velocidad inicial, todos estos alcances máximos son para la misma velocidad inicial, entonces para una velocidad inicial, si cambiamos el ángulo podemos llegar más lejos o más cerca, ¿sí? Dependiendo. Entonces, si nosotros decimos, bueno, si voy a disparar a algo que necesito que llegue a tal distancia, pero la velocidad con que dispara es una velocidad fija, es decir, yo no puedo decir que lo voy a disparar a mayor velocidad. Entonces, si la velocidad que tengo es única, si yo quiero que llegue más lejos o más cerca, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el ángulo, ¿sí? Y buscar el ángulo óptimo de forma tal que ese objeto que yo disparo me llegue a la distancia que yo quiero. Entonces, también tenemos el movimiento circular. Este es un movimiento que está en el día a día, motocicletas, bicicletas, carros tanto en la rueda, va rodando, hay un movimiento horizontal, bueno, a veces ya un movimiento más complejo, es más un movimiento rotacional, que tiene otras cosas incluidas, pero bueno, la rueda rueda, da vuelta, gira, movimiento circular. Tenemos el carro cuando va en una curva, que puede que sea una curva estrecha, bien, ¿cómo se diría? Bien pronunciada, o una curva suave, que no sea tan pronunciada. Entonces, allí hay movimiento horizontal, cuando vemos la hora en un reloj de agujas, cuando prendemos el ventilador porque está haciendo mucho calor y no tenemos aire acondicionado y lo que tenemos es un ventilador, prendemos el ventilador y se la va dando un movimiento horizontal, o cuando nos queremos desestresar y al fin de semana vamos al parque de diversiones que trajeron a nuestra ciudad, entonces vamos al parque de diversiones y decimos, vamos montando en el, no sé cómo le llaman acá, en la rueda a las estrellas. Entonces nos montamos y subimos y bajamos y damos varias vueltas allí. Son movimientos horizontales y así como eso podemos encontrar en la vida diaria mucho más movimientos. Entonces, estos son movimientos que se generan alrededor de un punto fijo, un punto que se llama centro de rotación o centro de giro, ¿sí? Y la partícula se va moviendo alrededor de ese punto y la distancia que hay entre el centro de giro y la partícula siempre se mantiene constante. Es decir, el movimiento comienza aquí,
yo comienzo a moverme, a moverme, a moverme, a moverme, y un tiempo después voy a estar acá, pero la distancia que había desde el centro de giro hasta donde yo estaba inicialmente es la misma distancia que hay desde el centro de giro hasta donde me ubico en ese tiempo final, ¿sí? Es básicamente esto que tenemos acá. Inicialmente, digamos que estaba acá. Entonces, cuando el carro venga por acá, que se va a ubicar acá, esta distancia acá es exactamente esto mismo acá. Entonces, por eso es que es un círculo de un cierto radio. Entonces, la trayectoria de una partícula se mueve en un círculo de radio R, que puede tener cualquier valor. Si vemos, por ejemplo, acá, si tomamos la partícula de este reloj acá, cuando esta aguja se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo, la distancia que hay de aquí hasta aquí es la misma distancia que hay de aquí hasta acá. Igual, esta partícula de la bicicleta se va moviendo, el rayo este, cuando viene y está acá, es el mismo que esto, ¿sí? Entonces, es un movimiento que se da alrededor de un punto, un centro de rotación, y va a generar un círculo con un radio determinado, ¿sí? Y dependiendo del movimiento, puede ser un radio pequeño, un radio grande, ya. Eso depende del movimiento. Entonces, en la vida diaria tenemos mucho movimiento de este tipo. Y también este tipo de movimiento lo podemos tratar físicamente, y entonces existe un modelo que es el movimiento de una partícula que se mueve en un movimiento circular uniforme. Entonces, vean, nosotros hemos visto hasta los momentos que cuando una partícula se mueve bajo aceleración, su velocidad cambia con respecto al tiempo, ¿sí? Y si no hay aceleración, su velocidad no cambia con respecto del tiempo. Pero entonces, ya yo les había comentado sobre la diferencia que hay entre la velocidad y la rapidez. Son dos cosas diferentes. Una es una magnitud escalar y la otra es una magnitud vectorial. La rapidez es la magnitud vectorial. ¿Cómo ha sido el cambio de posición o el recorrido? ¿Cuánta distancia ha recorrido con respecto al tiempo? Y la velocidad es cómo cambia la posición con respecto al tiempo, que la posición es un vector, ¿sí? Y me indica tanto dirección como la magnitud, como el tamaño, ¿sí? Entonces, si no hay aceleración, no hay cambio en la velocidad, ¿sí? Pero en el movimiento circular uniforme, nosotros podemos tener un cambio en la rapidez. Entonces, ¿cómo podemos tener un cambio en la rapidez si no hay aceleración? Porque es un movimiento circular uniforme, ¿sí? Un circular uniforme quiere decir que va a ser a rapidez constante, ¿sí? Entonces, básicamente, vean lo que estoy diciendo, es rapidez constante, no es velocidad constante. Entonces, en un movimiento circular uniforme, la rapidez puede mantenerse constante. ¿Por qué? Porque la rapidez es simplemente el módulo, el tamañito que tiene, la magnitud que tiene la velocidad. Y eso se mantiene constante en un movimiento circular uniforme. Pero ¿qué pasa? La velocidad es un vector, ¿sí? Entonces, la velocidad tiene esta magnitud que coincide con la rapidez, pero tiene esta dirección. Entonces, en este momento acá, la dirección de la velocidad es esta. Es decir, la velocidad tiene esta magnitud con esta dirección. Y en este caso tiene la misma magnitud, pero la dirección es diferente. Vean, al cambiar la dirección, ya cambió la velocidad. Entonces, la rapidez no cambia, pero la velocidad cambia, ¿sí? Entonces hay algo que hace que cambie esta velocidad, y es una aceleración que existe en el movimiento circular uniforme, y es la aceleración que conocemos como aceleración centrípeta. Esta aceleración que tenemos acá. ¿Y de dónde viene dado? Bueno, podemos analizar este problema que tenemos acá, ¿sí? Usamos matemática para resolver el problema. Este problema, vamos a usar este colorcito que tenemos.
Entonces, como había dicho, el radio siempre va a ser el mismo, sea cuando esté aquí o sea cuando esté acá. ¿Sí? El radio siempre va a ser exactamente el mismo. Entonces, este valor es igual a este valor que tenemos acá. ¿Sí? Este vector que tenemos de aquí hasta aquí, como se mueve en un círculo uniforme, es el mismo vector que va de aquí hasta acá. Y tenemos que cuando se produce ese movimiento, hay un cambio en el vector posición. ¿Sí? Y ese cambio en el vector posición viene dado a través de este cambio en el ángulo que se ha desplazado. ¿Sí? Hay un cambio aquí en el vector posición. Pero el vector posición inicial va a ser igual al vector posición final. Entonces, acá tenemos un cierto desplazamiento que se genera acá. Lo voy a dibujar en verde. ¿Sí? Hay una longitud de circunferencia o longitud de arco que se desplaza. Y la velocidad se mantiene constante. Vean, si este se mantiene constante, este se mantiene constante, este vector se mantiene constante y este vector se mantiene constante, nosotros para conocer cómo fue el cambio en la velocidad, lo que podemos hacer es venir hasta acá y trasladar este vector hasta acá, lo colocamos aquí y vemos, hacemos su suma vectorial y vemos cuál es el cambio en la posición, que es básicamente lo que tenemos acá. Trasladamos el vector posición inicial y lo tenemos acá. Ahora, cuando hacemos esta suma vectorial que tenemos acá y hacemos esta suma vectorial que tenemos acá, como la magnitud de este vector velocidad se mantiene constante, la rapidez, al colocarla acá, y estas magnitudes del vector posición, que es básicamente el radio, es el mismo, se mantiene constante, entonces el ángulo que se forma acá es exactamente el mismo ángulo que tenemos acá. Entonces, cuando tenemos dos triángulos de esta, disculpe, entonces cuando tenemos dos triángulos de esta característica, vean, este lado y este lado son iguales y tienen un ángulo. Y este lado de aquí, o estos vectores, lo llamo lado para hacerlo más intuitivo, y este ángulo son iguales. Quiere decir que, por ejemplo, este vector y este vector son más pequeños que estos vectores, pero si yo tomase este vector y lo dibujo como el ángulo es el mismo, diría que el vector está así, iría hasta aquí, siendo el mismo. Son triángulos semejantes, ¿sí? Si nosotros tomamos esto acá, el ángulo es el mismo, este triángulo, la relación de este triángulo es igual a la relación de este triángulo, y por ser triángulos semejantes, nosotros podemos hacer una relación entre esos dos triángulos para conocer una variable en función de otra. Entonces podemos decir que la magnitud de la velocidad, ¿sí? Aquí tenemos del cambio en la velocidad, el módulo del vector, el cambio en la velocidad dividido para la rapidez, el vector, la magnitud de la velocidad, va a ser igual a el módulo de el cambio en la posición con respecto a la magnitud del vector R que tenemos acá, ¿sí? Porque son triángulos semejantes. Si nosotros tomamos esta relación de acá, es exactamente igual a esta relación de acá por ser triángulos semejantes. Si alguien no recuerda lo que es un triángulo semejante, puede ir a revisar sus apuntes de nivelación y o de lo que le están dando en matemáticas 1. Eso es algo que ya deben haber visto. Entonces, cuando tenemos esto, sabemos que la aceleración promedio es igual al cambio en la velocidad con respecto del tiempo. De acá, nosotros, si queremos saber cuánto vale el cambio en la posición
el vector velocidad, simplemente despejamos acá el vector velocidad, pasamos esto hacia acá, y entonces va a desaparecer de acá y nos va a quedar acá. Velocidad entre radio por delta R, que es lo que tenemos acá. Entonces, si sustituimos todo esto aquí, nos va a quedar velocidad sobre radio por el cambio en la posición con respecto al tiempo. ¿Y qué es el cambio en la posición con respecto al tiempo? La velocidad. Y velocidad por velocidad nos da velocidad al cuadrado sobre el radio. Y de allí sale esta ecuación, ¿sí? Que nos dice hola. Disculpe chicos, se me puso en negro la pantalla, no sé qué habrá pasado, espero que ustedes hayan seguido viendo, si no, bueno, ya volvemos. Esta aceleración, que es la aceleración centrípeta. ¿Qué es la aceleración centrípeta? Es la aceleración que va hacia el centro. ¿Hacia el centro de dónde? Hacia el centro del círculo que se genera. Por eso es que también lo conocemos como aceleración radial. Aceleración radial o aceleración centrípeta, que es la aceleración que va radialmente hacia el centro de la circunferencia que se forma. Y bueno, en un movimiento un poquito más general, ya donde sí puede haber cambio, ya no es circular uniforme, más se sigue moviendo en un círculo uniforme, que son dos cosas diferentes. Un círculo uniforme es un círculo que siempre va a mantener su radio constante, ¿sí? Pero podemos también tener, hace un momento acabamos de ver el movimiento circular uniforme donde la rapidez no cambia, pero sí cambia su velocidad, y tenemos casos donde cambia tanto la rapidez como la velocidad. Es decir, que ahora la rapidez de la partícula no va a ser constante. La rapidez en este punto va a ser diferente a la rapidez en este punto, va a ser diferente a la rapidez en este punto. ¿Sí? Entonces, nosotros, en ese caso, decimos que existe una aceleración. Ahora sí existe una aceleración que cambia la rapidez. ¿Sí? Y esta aceleración viene dada por dos componentes. Una componente que hace que cambie su dirección y una componente que hace que cambie su rapidez. Esas dos componentes son las que tenemos acá. La componente radial, que es la que acabamos de ver, que es la aceleración centrípeta, que hace que cambie la dirección de la velocidad. Y tenemos esta aceleración tangencial que hace que cambie la aceleración de su rapidez. Entonces, la aceleración total va a ser una suma de componentes, ¿sí? Tenemos la componente tangencial y la componente radial. Entonces, el vector aceleración total viene dada por la aceleración tangencial y la aceleración radial. La magnitud de esta aceleración la podemos sacar. Si ven, aquí tenemos el vector velocidad que viene... nunca puedo hacer estos trazados rectos. Tenemos esta aceleración que viene acá, tiene una componente radial, una componente tangencial. Entonces, la magnitud, simplemente aplicamos trigonometría, Pitágoras, es la aceleración al cuadrado igual a la aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Si sacamos la raíz ambos lados, nos queda esta expresión que tenemos acá. Aceleración igual a la raíz cuadrada de a su r cuadrado más a su t al cuadrado. Esa es la magnitud total con la que se va a mover el vector aceleración, que va a tener el vector aceleración. Y la aceleración tangencial es la aceleración que hace que cambie la rapidez de la partícula. Y no es más que el cambio de la rapidez con respecto del tiempo, ¿sí? Es decir, se movía a 3 metros sobre segundo, ahora se mueve a 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, esa aceleración es, ese cambio en la rapidez es producida por la aceleración tangencial.
Y la aceleración radial es la aceleración centrípeta, pero como apunta siempre hacia el centro, ¿sí? Está hablando, decimos que tiene dirección negativa porque apunta siempre hacia el centro. No apunta hacia donde se está moviendo la partícula, sino que siempre la está tratando de llevar hacia el centro. Y eso hace que sea una, que tenga una dirección y decimos que es negativa. Y entonces vean, hay un movimiento que se puede dar de manera, alrededor de un círculo uniforme y va a tener cambios tanto en la velocidad tangencial como en la velocidad radial, y la aceleración radial siempre va a ser una aceleración que apunta hacia el centro del círculo que se forma, y aquí tenemos la aceleración tangencial, que en este caso sí puede ir cambiando. Entonces, dependiendo, bueno, si tenemos un círculo uniforme, la aceleración radial será uniforme, ¿sí? Pero si tenemos círculos que van cambiando, por ejemplo acá, tenemos esta circunferencia, tiene este radio, pero cuando observamos si luego comienza a moverse en una circunferencia con radio mayor, vean, esta es una circunferencia mayor, que aunque tengamos una parte, nosotros podemos extrapolar y tratar de hacer la circunferencia completa, nos daremos cuenta que esto va a tener un radio más grande, por ejemplo acá. Entonces, dependiendo de cómo sea el círculo, esa aceleración radial va a cambiar y nosotros podemos calcular tanto la magnitud como la dirección. Entonces, la dirección, aquí no la había copiado, pero se la voy a copiar acá de una vez. Tenemos la dirección, es la tangente del ángulo que se forma igual a la aceleración radial, y acá tenemos la aceleración tangencial. A ver. A ver si no me equivoco, la tangente es seno entre coseno. El ángulo de acá. Radial entre tangencial. Que acabo de enviar acá. Listo. Que es radial entre tangencial. ¿Sí? Entonces, la dirección, la magnitud va a venir dada por esta expresión que tenemos acá, y el ángulo va a venir dado por esta expresión, que básicamente lo que hacemos es sacar el ángulo a esto. A ver, déjenme hacerle esta. Esto va a ser igual al ángulo, igual a la tangente. Sacamos la función inversa, tangente inversa de esto que tenemos aquí. Y con esto tenemos el valor del ángulo, ¿sí? Al tener el valor del ángulo, el ángulo me indica la dirección, y al tener la magnitud, me indica el tamaño. Entonces, conociendo la componente radial y la componente tangencial, podemos sacar su magnitud y su dirección. Y bueno, chicos, esto es todo por el momento. Aquí terminamos la unidad 1. Quedan las evaluaciones. Todavía si tienen algunas dudas antes de que comencemos con la unidad 2, podemos tratarla en tutoría. Si quieren, si ven este video hoy, me pueden pedir tutoría, sea para hoy o sea para mañana, para que así puedan resolver de mejor manera sus test y su foro. Chao, chao, hasta la próxima, nos vemos.